palabra desánimo hay que quitarla de ahí. El único que le dijimos un día que era desanimado el hermano José, pero ya tiene alma, gracias a Dios. Hermano, es que la palabra desánimo quiere decir sin ánimo, y ánimo es sinónimo de alma. O sea que cuando alguien está desanimado es porque no tiene el alma puesta donde la debe de tener. Bueno, no es que la tiene, que se la quitaron y se la llevaron los espíritus, no. Sino que el alma, las emociones, los sentimientos y la voluntad no las tienen puestas donde las deben de tener, ¿verdad? Entonces el ánimo, el alma, la emoción, el sentimiento, la mente no está puesta en Cristo, no está puesta en Dios, no está puesta en la obra de Dios, no está puesto en lo bueno, en lo santo, en lo puro, sino que su ánimo y su emoción y su sentimiento y su pensamiento están en otro lugar. Fíjese que hemos dicho muchas veces, ¿verdad?, que somos seres tripartitos con un espíritu, un alma y un cuerpo. Y antes que nosotros viniéramos al conocimiento de Cristo, lo que nos guiaba y nos dirigía era nuestra alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y si las emociones eran de alegría, pues así estábamos ese día, ¿verdad? Y me salió rimado también. Pero si las emociones eran de tristeza, de depresión y de soledad, ese día estaba gris. Porque nos dirigíamos o nos guiábamos por el primer sentir de la mañana, por si recibió un abrazo del que duerme a su lado, o si le prepararon el café o no, y entonces eso era lo que ya nos dirigía ese día y a lo mejor la vida. Pero cuando vinimos al Señor, al conocimiento del Señor, y el Espíritu Santo vino a morar a nuestro espíritu, lo que se espera es que las emociones estén siempre allí fuertes, pero sometidas a la dirección del Espíritu Santo, que nosotros sintamos y pensemos conforme la palabra de Dios y conforme el Espíritu Santo de Dios, de manera que ya no seamos guiados y dirigidos por el sentir, por el pensar, sino que seamos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Y no es que eliminamos las emociones, porque entonces sí seríamos desanimados o inánimes o sin alma, sino que sometemos todas esas emociones para que sean controladas por el Espíritu Santo. Así es que esta mañana vamos a hablar un poquito del punto de vista bíblico del ánimo y del desánimo. Y quise llamar esta enseñanza el ánimo puesto en Dios y por Dios, porque yo creo que el ánimo nuestro tiene que estar puesto en Dios, pero al mismo tiempo Dios es el que pone en nosotros el ánimo para hacer las cosas conforme a su voluntad. Y yo quisiera que revisáramos así someramente algunas situaciones en la Biblia que nos muestran que también el pueblo de Israel y aún la iglesia primitiva se desanimaba. Pero vamos a ver cuál es la receta para animarse, hermanos, porque no podemos permanecer desanimados, tenemos que estar animados en Cristo. ¿Cuántos están animados este día? Bueno, los que no levantaron la mano, al final yo espero que todas la levanten, porque van a estar animados por la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, algo que siempre, este verso me ha llamado la atención y ha calado mi corazón. Usted se acuerda cuando Nehemías, el copero del rey Artajerjes, fue llamado porque los muros estaban destruidos en Jerusalén, y entonces él habló con el rey le dio permiso que fuera para edificar los muros, inclusive le dio cartas de recomendación, y verdad, usted puede ver todo eso en el libro del profeta Nehemías. Y comenzaron a construir los muros, y dice que puso unos por familias, y algunos estaban en el día con la espada y con la otra mano en la obra, había centinelas de noche. Y bueno, espero que usted haya leído ese libro, y si no, que lo lea. Pero un verso dentro del libro de Nehemías que a mí siempre me ha impresionado, hermanos, es que dice en Nehemías 4:6: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Óigame, es una muralla alrededor, ¿verdad?, de Jerusalén. Fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Entonces, eso me da a entender que hay muchas cosas que quizá hemos de hacer en Dios, muchas cosas que el Señor nos encomienda, hay visiones que Dios da al pueblo, a sus líderes, pero muchas veces no podemos avanzar o no se puede lograr la obra que Dios nos ha encomendado porque nos falta ánimo como pueblo para trabajar.
pero que cuando el pueblo tiene ánimo para trabajar, cuando está animado y sabe cuál es el objetivo y sabe cuál es la visión y se anima y pone sus manos a la obra, entonces se puede avanzar y pueden caminar. Usted sabe lo que es que toda una muralla la hayan llevado hasta la mitad, un muro alto, con el pueblo que había allá adentro, que era poco. Hermanos, pero es que tenían ánimo para trabajar. Cuando estábamos yendo a la misión a Mapala, no sé si algunos hermanos lo notaron, de los que fueron o otros que han ido anteriormente lo saben, pero hace muchísimos años, hace probablemente unos 40 y pico de años, yo recuerdo, porque mi madre nació en Amapala y mi abuela vivió ahí mucho tiempo. Mi abuelo fue juez de paz en Amapala y ellos vivían ahí. La vida era muy difícil porque todo lo tienen que importar de tierra firme. Todo tenían que llevarlo en lanchas, en pangas, y eso encarece el precio de los productos. Entonces el pueblo se reunió, algunos reunieron al pueblo y todos se propusieron hacer un puente ellos con sus manos para unir la isla con tierra firme. Y entonces comenzaron ellos en su entendimiento y con lo que podían hacer con sus manos a acarrear piedra de la isla y empezaron a colocar piedra en el mar hasta poder levantar un puente de pura piedra con la idea de conectarlo con tierra firme. Y yo recuerdo, porque mi abuela era parte de esto, que tomaban filmados en ese tiempo, pues eran unos grandes rieles, así se proyectaban unas películas y llevaban ellos el filmado de lo que estaban haciendo allí en Amapala. Recuerdo muy bien que lo pasaron en un cine que había en ese tiempo, porque era como la expectativa, todo el mundo quería ver, la gente estaba como hormiguitas, hermanos, los sábados, los domingos, durante el día. Hombres, mujeres, niños llevaban piedras uno por uno, los habitantes de la isla, porque el deseo de ellos y su visión era un día poder conectar la isla con tierra firme. Y mientras hubo ánimo en ese pueblo para trabajar, el puente lo llevaron a más de la mitad. No sé si ustedes lo ven o lo notan, pero se ve allí como el puente de pura piedra, pero que falta un trecho todavía para poder llegar a tierra firme. Ocurrió como le ocurrió a este pueblo, que llevaron la muralla hasta la mitad. Ellos llevaron el puente hasta más o menos la mitad mientras tuvieron ánimo. Pero llega un momento que parece que nos cansamos. Llega un momento que nos parece que nunca vamos a llegar al otro lado. Y entonces nos faltan las fuerzas y nos desanimamos y entonces la obra cesa. Quiero decirle que el dardo que el enemigo usa para parar la obra de Dios se llama desánimo. Que nuestras emociones y nuestros sentimientos ya no estén puestos en aquella obra. Y fíjese que el desánimo no es una característica del espíritu. El desánimo o el ánimo es una característica del alma, pues si se llama ánimo es del alma o del ánima. O sea que, como hemos hablado ya, que nosotros tenemos control sobre nuestra mente, ¿verdad? Sobre nuestros pensamientos y aún sobre nuestras emociones, ya lo hemos estudiado. Quiere decir que nosotros tenemos autoridad sobre nosotros mismos para animarnos cuando estemos desanimados. Pero vamos a ver este día dos razones principales que son las que el Señor puso en mi corazón. Puede haber muchas más, pero dos razones básicas por las cuales el pueblo de Dios se desanima. Vamos a ver entonces, hermanos, ya vimos bíblicamente que mientras hay ánimo en el pueblo, la obra puede avanzar. Entonces, las dos causas que yo considero fundamentales o importantes o básicas o de donde se desprende todo lo demás, porque hay muchas otras subcausas, pero las dos causas principales por las cuales la gente se desanima es por impaciencia y por falta de visión. No sé cuál va primero, a lo mejor falta de visión va primero, impaciencia va después, pero vamos a ver por qué. Hermanos, la paciencia, creo yo, y si no, tal vez es una descripción mía y a lo mejor un día la introducen en el diccionario de la Real Academia Española, pero por lo pronto es el diccionario según en Mamelia. Yo creo que paciencia es la ciencia para mantener la paz en medio de la espera. Es una ciencia
para mantener la paz en medio de la espera, de que llegue el resultado que usted ha estado esperando, que usted ha visualizado. La impaciencia es lo contrario. Cuando no podemos mantener la paz o no tenemos la ciencia o la sabiduría para mantener paz en medio de la espera o en medio de que llegue el cumplimiento de aquello que se nos ha prometido o que hemos esperado. Y cuando la gente pierde la paciencia o entra en impaciencia o no conoce la paciencia o el reposo para esperar, se desanima. Después de la impaciencia viene el desánimo. Empezamos a ponernos inquietos y no, esto no se puede, no se va a lograr, esto nunca llega, nos desanimamos y a otra cosa mariposa. Ponemos los ojos en otra situación, en otro proyecto que pensamos nosotros que es más fácil de lograr o que quizás más a corto plazo vamos a ver el resultado y entonces nos desanimamos por impaciencia. Pero la paciencia sí es un fruto del Espíritu. Entonces, aunque el ánimo es algo del alma, el fruto del Espíritu que se llama paciencia nos ayuda grandemente para estar animados. Fíjese que paciencia no es pasividad, ¿verdad? Paciencia es esperar en paz el resultado que esperamos, pero creyendo y actuando pacientemente. Por eso el apóstol Pablo decía que corriéramos con paciencia la carrera. Usted dirá, ¿y cómo uno va a correr con paciencia? Bueno, esperando en paz el momento de llegar, pero corriendo hacia la meta, ¿verdad? No es sentarse y esperar, sino corriendo con paciencia hasta llegar. Entonces la impaciencia en nosotros nos hace desanimarnos. La cultura en la cual vivimos y sobre todo la cultura americana de la cual tenemos mucha influencia, es una cultura que nos hace pensar en cosas instantáneas pero a la vez descartables, dos cosas que no duran mucho. Si usted se fija, hermano, todo hoy día está dirigido para hacerle la vida más fácil a la persona, entre comillas, más fácil pero más cara y a la larga se la complica más. Ahora, bueno, el café ya no solo es instantáneo, sino que viene en unas bolsitas como que fuera té y usted solo mete y ya tiene café. Es más, le han hecho tan fácil que ahora viene el polvo de café con leche mezclado, para que usted no tenga que ponerle aparte la leche, sino que solo le pone un poquito de agua y ya tiene café con leche y azúcar. O sea, todo es instantáneo. ¿Se ha fijado? ¿Verdad? Usted va y recibe jugo recién exprimido, instantáneo. Todo ahora tiende a ser instantáneo. Y lo primero que le dicen a ustedes que con poco esfuerzo, con poco pago, rápidamente. La gente como que cuando ve esa palabra, ya, rápido, ahora, mañana. Entonces como que se emocionan porque como que no hay vida y la vida se les escapa y entonces no hay tiempo que perder, ¿verdad? Entonces no podemos esperar a tener muchas veces algo bueno. Y muchas veces lo bueno cuesta. Y hay que esperar y hay que pagar un precio y hay que procesar. El buen vino, no sé, espero que aquí no haya buenos bebedores de vino ni buenos catadores de vino, pero los que toman vino y los que producen vino, el mejor vino es el madurado y el añejado, que toma un tiempo para que llegue a su punto. Hay quesos que son muy caros, que son quesos madurados, que tienen que estar dentro de un cuarto oscuro a una temperatura determinada y bajo ciertas condiciones hasta que llegue al punto óptimo de maduración del queso. Y así es en nosotros, en nuestra vida y en el proceso, hermanos. Es un fruto si usted se lo come verde no va a ser tan agradable como cuando llega al punto exacto de madurez. Y para poder saborear ese fruto en el punto exacto habrá que esperar con paciencia, ¿verdad? Y a muchos nos ha pasado, por lo menos a mí, yo no sé usted, quizá me regalan un aguacate o una papaya y por fuera se ve que ya está tan brillante el color y uno cuando lo está viendo ya se lo quiere comer, ¿verdad? ¿A cuántos les gusta el aguacate aquí? Bueno, excelente. ¿Y a cuántos les gusta la papaya? Muy bien, a mí también me pueden regalar papaya y aguacate que me gusta. Los hermanos nos han traído mucho, gracias al Señor. Pero entonces uno lo ve y lo ve brillante, verdecito. Lo toca y sabe que está duro, que no es tiempo. Y le dice, la persona que se lo regala le dice, hay que esperar como unos 5 días. Envuélvalo en periódico, métalo ahí al calorcito de la estufa. Le dicen tantas cosas, ¿verdad? Para que se le madure.
Y entonces viene, a lo mejor lo envuelve en periódico, lo mete abajo de la estufa y todos los días lo está tocando. Pero cuando llega con un hambre voraz y no puede esperar, dice, ay no, yo creo que ya está. Y usted sabe que no está. Está tocando que está duro, no han pasado los 5 días, pero dice, yo creo que ya está. Y le mete el cuchillo, se ve verde, pero cuando le mete el diente, sabe amargo. Porque no tuvo paciencia para esperar a que llegara al punto, ¿cierto? Entonces, muchos de nosotros, por impaciencia, nos desanimamos. Y entonces nos quedamos a medio camino o cambiamos de ruta y no llegamos a donde el Señor quiere que lleguemos. ¿Cuán importante es esto, hermanos? Porque fíjese que si usted se impacienta porque ve la Biblia que es tan larga, ay, dice usted, y apenas voy por Génesis, y se impacienta cuando ya va por Levítico, hermano, y deja de leerla por eso. No, si cada día que avance un poquito le falta menos que cuando empezó, entonces no podemos desanimarnos, ¿verdad? Hoy me falta menos que ayer. Y cuando se le olvidó hacer el devocional o no pudo porque tenía mucho trabajo, se sentía mal o llegó tarde, y entonces le falta un día, pero parece que es una cadenita que cuando dejamos de hacer un día, el segundo se nos hace más difícil y al tercero uno dice, ay, ponerme al día, y entra la impaciencia y viene el desánimo. Y entonces cuando llega el día viernes, y como solo hicimos un día de discipulado, ¿verdad? Diario de devocional, perdón, entonces como nos habíamos desanimado, decimos, mejor no voy, porque me da pena que me vayan a preguntar y se den cuenta que no hice nada. Entonces no va, y entonces entra en desánimo, porque como ya no fue esa vez, se le hace tan fácil dejar de ir la siguiente vez. Y entonces vamos haciendo como una cadenita, como una bolita, y ya después el desánimo llega a ser tan grande que el Señor tiene que mandar a todos sus ángeles para volvernos a animar, ¿verdad? Eso no es bíblico, usted se tiene que animar solo, eso era una broma. Bueno, entonces no nos olvidemos que la impaciencia es una de las causas, y la otra causa es la falta de visión. Después lo vamos a ver bíblicamente con algunos ejemplos. ¿Por qué la falta de visión? Cuando usted tiene visión clara de Dios y sabe para dónde va y sabe que tiene que llegar, entonces usted se tiene que animar para llegar al lugar donde tiene que llegar, no importa cuánto le tome, cuánto tiempo, pero usted tiene que llegar. Pero si usted no tiene visión y no sabe para dónde va, sino que cada día se levanta como una veleta para ver a dónde le sopla el viento, y usted solo vive por vivir, como dice la canción, ¿verdad? Vivo por vivir y sin nada de dirección, sin visión, entonces fácilmente cualquier corriente lo arrastra, ¿verdad? El que no sabe para dónde va, cualquier río se lo lleva. Si usted no sabe para dónde va, lo que le soplen al oído, lo que le digan, a donde lo inviten a ir, fácilmente lo van a disuadir de la meta, de la visión, y usted se va a desanimar del camino por el cual iba, y fácilmente va a tomar otro, va a tomar un atajo, va a tomar otro camino, o como cantábamos hace un rato, puede volver atrás. Porque en Dios cuando nos paramos es como volver atrás, porque todos los demás van avanzando y nos quedamos atrás. Y yo pienso que eso le pasó al pueblo de Israel y de alguna manera le pasó a la iglesia primitiva. Pero estamos aquí nosotros para aprender del ejemplo que ellos nos dejaron, para que no nos pase lo mismo. Entonces necesitamos visión y necesitamos el fruto del Espíritu, de la paciencia, para que no nos desanimemos fácilmente, sino que sepamos para dónde vamos y esperemos pacientemente corriendo hacia la meta. Así es que vamos a ver algunos ejemplos de pueblo de Dios que le ocurrió esto, que por falta de paciencia. Vamos a ver Números 21, versos 1 al 4. Usted puede leerlo en la pantalla, pero si es de los que subraya la Biblia, pues use su Biblia. Dice la escritura en Números 21, verso 1 al 4. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma.
Ok, hasta ahí estamos bien. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Por qué se desanimaron? Porque llevaban mucho tiempo y no llegaban a donde tenían que llegar. Por impaciencia, porque ellos pensaban que tenían que llegar en 2 meses o en 2 años, y había pasado demasiado tiempo ya. Entonces no miraban el fruto de la tierra que les había sido prometida. Y así es que el pueblo, hermanos, se desanimó, dice en el último verso, por el camino. Qué tremendo estar desanimado uno por el camino, ¿verdad? El camino es Cristo. Y cuando vamos por el camino que es Cristo y vamos hacia donde Él nos ha llamado, pero vamos desanimados, no vamos a llegar. De hecho, el pueblo de Israel no llegó por ese desánimo. Llegó la nueva generación, llegaron los hijos de los padres que iniciaron el recorrido. Entonces dice que se desanimaron. ¿Y qué pasó después? Fíjese, anteriormente estamos leyendo Números 21 del 1 al 4. Lo partí en 2 para que veamos lo que ocurrió cuando se desanimaron, porque el desánimo como consecuencia produce murmuración. O sea que usted sigue leyendo el verso 5 de lo que estábamos leyendo, dice que el pueblo se desanimó por el camino. El verso 5 dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Están hablando del maná que recibían. Entonces anótelo en su mente, en su corazón y en su cuaderno. El desánimo produce murmuración. Siempre que hay desánimo por impaciencia, hay murmuración. Y a veces no nos damos ni cuenta de que ya estamos murmurando. Hermano, hemos malentendido la palabra murmuración. No es chisme, porque dice que está murmurando contra fulano. No, murmurar no es chisme ni falso testimonio. Murmuración es una actitud del corazón de estar inconforme con las circunstancias. Y entonces comenzamos a murmurar normalmente en contra de la autoridad. Puede ser de Dios mismo como autoridad, de la autoridad que Dios ha establecido, puede ser del jefe, puede ser del líder del grupo, puede ser del pastor, puede ser, bueno, la esposa murmurar del esposo, de la misma casa. Entonces murmurar es comenzar a expresar la insatisfacción del corazón. Es comenzar a expresar la frustración, es comenzar a declarar cosas negativas que nuestros ojos ven de las circunstancias que no nos agradan. Y entonces la única manera como nosotros podemos evitar la murmuración es que nuestro corazón, nuestro espíritu esté tan lleno de la presencia de Dios, hermanos, que toda cosa negativa que nuestro ojo quiera ver sea absorbido por la presencia de Dios en nuestro corazón, que sea más fuerte. Y entonces la obra que Dios está haciendo adentro será más fuerte que las circunstancias que están afuera. Si usted está lleno del amor de Dios en su corazón, aunque venga alguien y le haga gestos o actos de desamor, rechazo, resentimiento, que le digan cosas, el amor dentro de usted es tan fuerte que usted va a repeler, a rechazar o a absorber lo corruptible por lo incorruptible del amor que está dentro de usted. Y entonces eso no va a hacer mella en usted, no va a afectarle, porque es más fuerte la obra interior que la circunstancia exterior o que lo que está alrededor suyo. La realidad es más fuerte dentro del espíritu, debería ser más fuerte. La realidad suya debe estar cimentado en la obra interior y no en la obra exterior. Pero cuando nosotros no estamos llenos de la presencia de Dios, no estamos llenos de quién es Dios en nosotros, cuando no mantenemos una comunión diaria e íntima con el Señor, estamos vacíos, realmente no tenemos mucho de la naturaleza divina, sino que tenemos más de nuestra naturaleza carnal.
toda circunstancia externa entonces encuentra eco en nosotros, porque todavía estamos dentro de nosotros con amargura, con malestar, con resentimiento, con una visión negativa, con heridas de rechazo. Y entonces lo que vemos alrededor, todo nos va a provocar malestar, incomodidad, y vamos a empezar a expresar con amargura, expresar todo lo negativo, y empezamos a murmurar, a veces hasta inconscientemente. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo cotidiano, algo con lo que usted se pueda identificar. Y después yo voy a hacer una pregunta y espero que sea sincero. Vamos a decir que usted no estaba tan habituado a leer la Biblia, o no ha estado tan habituado a leer la Biblia. Y para usted leer 2 versículos al día ya era un logro, ¿verdad? Y entonces de pronto, ¿a quién se le ha ocurrido semejante cosa de hacer un devocional diario donde a veces hay que leer 2 capítulos? Y entonces, como la persona no está habituada y no tiene esa sed y ese amor por la palabra, comienza a murmurar. Es que es mucho, es que lo que nos dejan es mucho. Si fuera menos. A ver, yo le hago la pregunta, sinceramente, ¿cuántos aquí han dicho que es mucho lo que tienen que leer cada día? Levante su mano. Solo 3 sinceros y los demás mentirosos no pasaron la prueba. Aquí la mayoría ha dicho, es que es mucho, es que a mí me parece mucho, es que no puedo, si fuera la mitad, si hubieran puesto menos, pero es que es mucho. Y fíjese que pareciera algo insignificante, a lo mejor no se lo comenta a nadie, pero la murmuración está en el corazón, o a lo mejor lo expresa usted mismo. Ay, no pude terminar, es que es mucho. Ya murmuró. Porque, hermanos amados, siempre la impaciencia produce desánimo, y el desánimo provoca murmuración. Y entonces se va haciendo más grande el asunto, porque cuando hay murmuración, directa o indirectamente, estamos criticando a la autoridad o a la persona que diseñó eso, o a la persona que decidió eso. Y a lo mejor usted no se da cuenta, parece tan sencillo, pero vamos acarreando pequeñitas tinieblas, pequeñitas cosas, y luego se convierte en algo más fuerte y no podemos salir del desánimo. La murmuración es una consecuencia del desánimo, y sabemos que es pecado la murmuración, ¿verdad que sí? Bueno, entonces, hermanos, dice que este pueblo habló contra Dios y contra Moisés, contra Dios y contra su líder, y protestaron aún del agua que estaban recibiendo. Bueno, vamos a ver un ejemplo en cuanto a la falta de visión. Números capítulo 32, versos 1 al 5. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hezbón, Eleale, Sebán, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar por el Jordán. Quiero ver esta porción, luego vamos a ver la siguiente parte. Ellos sabían que iban para Canaán, ¿sí o no? Ellos sabían cuál era la tierra prometida, ¿sí? Y sabían que había que pasar el río Jordán para llegar y poseer la tierra prometida. Ok, entonces, ellos, como tenían mucho ganado, estos dos, eran Rubén y Gad los que tenían mucho ganado. Probablemente los otros de las tribus no, pero ellos dos sí tenían mucho ganado. Entonces la visión de ellos estaba más en lo que les competía a ellos, en su interés personal. Ellos pasan por una tierra donde ven que ay, qué buenos pastos hay, mira que allá hay zacate estrella, allá hay jaraguá, aquí se pueden hacer silos, aquí estarían muy bien las vacas. Y entonces van donde el jefe y les dice: ¿y para qué nos van a llevar allá a Canaán? Que a saber cómo será.
De todas maneras, ya aquellos que fueron con Josué y Caleb dijeron que esa tierra es ciudad fortificada y que allí hay gigantes. ¿Y para qué vamos a ir allá? Si aquí tenemos una buena tierra, aquí al ganado le va a ir bien. Falta de visión. O sea que el que no tiene visión y no sabe exactamente para dónde va y que es Dios quien le ha dado una palabra, se conforma, ¿verdad?, con lo bueno y se pierde lo mejor. Y al conformarse con lo bueno y perderse lo mejor, o sea, se está desanimando del propósito con el cual Dios lo sacó. Porque Dios no lo sacó para tener ganado, ni para engordar ganado, ni para quedarse en unos buenos pastizales donde su ganado pudiera estar tranquilo. Dios los sacó de Egipto para que fueran a poseer la tierra de Canaán. Entonces, cuando hay cosas que nos tientan a nuestro alrededor, que parecen agradables, que parecen buenas, le gustan a nuestros ojos, fácilmente podemos desanimarnos del propósito por el cual Dios nos llamó. Esto usted espero que lo esté paralelizando con su vida espiritual. Dios lo sacó de tierra de Egipto a usted, de tierra de pecado, de tierra de maldición, de tierra de oprobio. Dios lo sacó de enfermedad, Dios lo sacó de miseria, Dios lo sacó de adulterio, Dios lo sacó de alcoholismo, Dios lo sacó de la mentira, lo sacó del robo, lo sacó de allá, de tierra de Egipto, con un propósito de llevarlo a la prosperidad, de llevarlo a la bendición, de llevarlo a la salud, de llevarlo a donde ahí ya no hay lloro, ni llanto, ni crujir de dientes, llevarlo a la tierra de Canaán, a la mayor prosperidad espiritual, a llevarlo a una intimidad con el Padre, a llevarlo en un tiempo de verdad de la misericordia de Dios que usted la pueda disfrutar. Pero a veces perdemos la visión hacia dónde vamos porque encontramos aquí en medio del camino otras cosas que nos entretienen para engordar nuestro ganado y cumplir nuestro objetivo y nuestro propósito. El propósito de Rubén y Gad en este momento no era el propósito de Dios. Ellos estaban viendo su interés. Nosotros necesitamos, para poder llegar a donde Dios nos ha llamado, renunciar a nuestro propio interés y ver el interés de Dios. ¿Por qué nos sacaste de allá? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es la visión? No podemos perder la visión. No podemos perder la visión, hermanos, porque nos desanimamos y nos conformamos con lo bueno y nos perdemos lo mejor. No podemos desanimarnos en medio del camino. Hermanos, ¿cuántos aquí han recibido palabra de Dios que va a ir a las naciones, que Dios lo levanta como maestro, que lo levanta como profeta, que Dios lo va a usar con los negritos del África? Qué sé yo, tal vez palabras que parecen allá como que nunca se van a cumplir. Pero viene usted y se queda estancado en un punto donde usted, no, pero es que aquí tengo un negocio, tengo un empleo y tengo que trabajar duro porque esto me está yendo bien y pierde la visión y pierde el objetivo de llegar a Canaán. Se desanima y aparentemente está muy animado en lo otro que está haciendo, pero está desanimado del propósito de Dios. Porque alguien puede estar animado con mucha actividad natural o en otras cosas, pero desanimado del propósito de Dios para conquistar Canaán, ¿verdad? Y esto le pasó a esta gente, pero mire, no solamente ellos fallaron, sino que, hermanos, el desánimo es contagioso. Yo le pido, no ande con los desanimados. Le ruego que no ande con los desanimados, ande con los que están animados, hermano, porque el desánimo es contagioso. Seguimos leyendo. Número siempre 32, 6 al 9. Y respondió Moisés, esta es continuación de lo que estábamos leyendo. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. O sea, que estos chavos no solamente no querían ir ellos, sino que empezaron a sublevar a los demás y a decirle: miren qué bueno está aquí los pastos para el ganado, ¿qué van a ir a hacer allá? Ahogarse al Jordán es que pueden ir, ¿qué van a andar? Y empezaron a desanimar a la gente.
tiene que tener mucho cuidado, hermano, a quien oye. Aunque sean sus hermanos, aunque sean príncipes del pueblo de Israel, aunque sean Rubén y Gad, aunque sean líderes, hermanos. Pero si ha perdido la visión, lo va a contagiar y lo va a desanimar. Entonces hay que ver, el que con lobos anda, hermanos, se lo lleva la corriente. Aullar aprende. Así es que usted ande con los que están animados. Ande con los que saben para dónde van. Ande con los que tienen visión. Hermanos, ande con los que le pueden aportar algo bueno, que le pueden ayudar a animarse, a seguir adelante, ¿verdad? Y cuando usted medio se sienta desanimado, busque entre todos a cuál usted mira animado y allí péguese. Mire, una cosa yo he visto aquí. Hay hermanos que siempre hablan con la palabra, fíjese. Hay algunos hermanos, yo se los puedo decir quiénes son. Usted le hace una pregunta y ellos le responden conforme a la palabra de Dios. Usted le presenta una situación y ellos le dicen, vamos a orar ahorita mismo, hermano. Fíjese que esos hermanos que tienen esas características, que siempre están con la palabra de Dios, siempre oran, yo nunca los he visto desanimados. Si acaso se quieren sentir desanimados, se animan solos porque tienen la palabra de Dios en su corazón y saben a dónde ir para animarse. Así es que vuele ojo y oído. ¿Quiénes son esos que siempre tienen la palabra de Dios en su boca y siempre oran por todas las cosas? Le aseguro que esos siempre están animados. Péguese a ellos para que se le pegue algo bueno, porque el desánimo es contagioso, pero el ánimo también. El estar animados también nos puede contagiar, hermano. Así es que hay que tener cuidado con los desanimados que nos van a contagiar. No se deje contagiar, hermano. Sí, apláudale al rey, por favor. Así es que aquí no permitimos ningún cáncer de desánimo. Estoy convencida que el ánimo viene de parte de Dios. Aunque dije que se expresa en nuestra alma, Él es el que nos da la visión, Él es el que nos da la paciencia para que nosotros nos mantengamos animados. Pero una vez que Él nos ha dado todo lo que Él es, nos manda que nos animemos solos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque dentro de nosotros está la fuente del ánimo pronto. Muchas veces el Señor habla del ánimo pronto, dice, tened ánimo, cobrad ánimo. ¿Y a dónde lo vamos a ir a buscar? Adentro de nosotros, porque Él ya nos dio su palabra. La palabra profética es muy importante para que no perdamos la visión y que no entremos en desánimo. Cuando hablo de la palabra profética, hablo en primer lugar de la palabra profética más segura que tenemos, la palabra escrita, y de toda palabra que ha salido de la boca de Dios, que ha sido dada para usted, que está en línea con la palabra y de acuerdo a su voluntad. Entonces, cuando usted ha recibido una palabra profética, que usted tiene convicción y confirmación en su corazón que viene de parte de Dios, escriba esa palabra, escriba esa visión, como le dijo el Señor a Habacuc. Escríbalo en una manta, en un papel, en una cartulina, en una piedra, donde quiera, donde lo vea usted cada día, y recuérdela, porque la palabra profética, la visión que Dios le ha dado, le va a ayudar a usted a mantenerse animado. Aquellos que han recibido palabras proféticas aquí, yo sé que hay gente que desde hace 8 años, 10 años, más años, viene recibiendo palabra de Dios que se ha repetido una y otra vez. Busque los videos, hermanos, compre el video, compre el cassette, póngalo ahí, sáquelo en escrito, escríbalo en la pizarra, manténgalo, anímese usted escuchando cada vez qué es lo que Dios ha hablado de usted y asegúrese que se cumpla. Nosotros tenemos la responsabilidad de activar la palabra en nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios que está en nosotros es la vida, le da vida a la palabra, pero en nosotros está el creerla, el activarla, el vivirla conforme a su propósito. Entonces Dios nos da todo para que estemos animados, incluyendo la palabra profética, porque una palabra profética o de dirección viene del trono de Dios en directo o a través de un siervo. Siempre es Dios mismo el que nos da la capacidad y la fuente para que nos animemos con lo que ya tenemos, los recursos que Él ya nos ha dado.
quiero que veamos cómo es que Dios nos da la fuerza y luego nos manda a animarnos. Cuando Moisés ya iba a partir con el Señor, él ya tenía 120 años y estaba ya por dejar a Josué y estaba cansado y él ya sabía que no iba a entrar a la tierra prometida. Entonces él le dice, Deuteronomio capítulo 31, versos 6 al 8, le dice al pueblo, reúne al pueblo y le dice, esforzaos y cobrad ánimo. Fíjese, dos cosas que van a la par, el esforzarse y el animarse. El decirle cobrad ánimo es decirle anímense, ¿verdad? Esfuércense y anímense, hermanos. O sea, que no le dice pídale a Dios que lo anime, le dice animaos o cobrad ánimo. O sea, ustedes tienen la responsabilidad de animarse solos, hermanos. No tienen que contratar animadores, ni payasos, ni nada que los anime. Usted tiene que animarse solo. No le queda de otra. Entonces, Moisés le dice eso al pueblo. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. O sea, esta es la palabra profética. El Señor Jehová tu Dios va contigo, no te dejará, no te desamparará. Esa es la palabra que hay que poner. Jehová está conmigo, no me dejará, no me desamparará. Entonces, si yo voy y Él va conmigo, tengo algo en que basarme para animarme y para esforzarme, porque Él va conmigo. Esa es mi fortaleza, esa es mi palabra profética. Y luego que le dice a todo el pueblo, Moisés llama a Josué y le dice en presencia de todo Israel, hermanos, esfuérzate y anímate. O sea que a él lo está constituyendo como líder, pero le está encomendando a él que sea un ejemplo para el pueblo. Y no le dice, mira, el Señor dijo que te iba a animar, que en las noches te iba a dar una ministradita, que ibas a soñar. No, esfuérzate y anímate, ponte los pantalones, cíñete los lomos, aquí ya tienes todo, tú te esfuerzas y tú te animas. O sea, es responsabilidad nuestra, hermano. Así es que eso de que estoy desanimado, pues anímese, mi hermano. Así es que el próximo que le diga estoy desanimado, anímese, hermano. Anímese, esfuércese y anímese. ¿Verdad? Aquí no hay de otra, pues. Y así le dijo Moisés a Josué. O sea, los líderes no pueden darse el lujo de desanimarse, perdónenme. Aunque les dé jaqueca, aunque les dé gastritis, aunque les dé dengue hemorrágico, aunque les quiten la vesícula, no tienen permiso de desanimarse. Se tienen que animar solos, hermanos, porque tienen al Espíritu Santo de Dios. Yo no es que le digo que no le van a venir luchas y ataques, si a todos nos vienen. Hermano, pero que el desánimo no le dure una milésima de segundo, ni una micra le dure, porque inmediatamente se tiene que animar, no tiene permiso. ¿Sabe por qué? Porque si usted como líder se desanima, ¿cómo van a estar los que están bajo de usted? Si ya dijimos que el desánimo es contagioso, de líder a oveja es ultra contagioso. ¿Sí? Porque también hay una ley espiritual, no solo es aquí, sino que es para abajo, hermano. Corre más el aceite de arriba para abajo que a los lados, ¿sí o no? ¿Verdad? Por la ley de la gravedad. Entonces, hermano, si el líder se desanima, ay, Dios mío, no tenemos permiso de desanimarnos, hermano. Usted bien sabe cómo es, por ejemplo, a Aarón, ¿verdad? Que no se le permitía, pero ni ir a enterrar a los seres queridos, ni llorar. A los líderes no se les permiten muchas cosas que a otros se les permiten, porque tenemos que estar animados en Dios, porque Él es el que nos sustenta. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Esa es la palabra profética. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Esa es la palabra profética que tiene que estar ahí. Tenía que estar en el refrigerador de Josué, hermanos. Ríase, por lo menos él no tenía refrigerador. Está preocupado usted, hermano. Allí tenía que estar para que Josué todos los días, cuando fue a sacar y fuera a abrir la pizza para meterla al microondas, dijera, me tengo que animar porque Jehová mi Dios está conmigo, irá conmigo todos los días de mi vida hasta que llegue a Canaán. No le quedaba de otra, estaba escrita allí, en pergaminos, en papiros, en lo que sea, pero él tenía que recordar esa palabra y no podía desanimarse, tenía que conquistar la tierra de Canaán y de hecho lo hizo, porque él se animó.
quiero mostrarles, mire, Pablo a mí me impresiona. Ahora que estamos estudiando, ¿verdad?, leyendo diariamente las cartas de Pablo, vemos una gran cantidad de imperfecciones en Pablo y todo lo que usted quiera, pero óigame, qué hombre tan esforzado, tan consagrado para Dios, me anima, es un ejemplo para mí. Mire que esta escritura que saqué, estaba frente al concilio y con el sumo sacerdote acababa de dar orden que le golpearan en la boca, lo acababan de golpear, me imagino que o le partieron un diente o lo hicieron sangrar, no sé, pero estaba ahí en una gran discusión. Se da cuenta que los que están acusándolo, la mitad son fariseos, la mitad son saduceos, ellos se peleaban por lo de la resurrección. Él fue muy sabio y dejó ahí ir una pildorita en relación a la resurrección para que ellos se confundieran. Pero mire, habiendo gran disensión, esto es Hechos 23 versos 10 y 11, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, imagínense cómo sería, hermano, ¿cómo se sentiría usted de que lo van a descuartizar, lo van a despedazar? Pues así estaba la situación de fea. Mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Pero a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo. O sea, ¿qué le está diciendo? Anímate, mi hermano, aunque te rompan la boca, aunque te despedacen, aunque te descuarticen, ánimo, mi hermano. Eso es lo que le dice. Dice que se le presenta y le dice: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Hermano, ¿cómo se sentiría usted que venga el Señor o el ángel del Señor y le diga: hermano, estás medio quebrado, ya te apalearon, ya te golpearon, pero ten ánimo porque es necesario que lo vuelvas a hacer otra vez, así como hiciste y te macanearon, vas a ir a Roma y también te va a ir mal, pero ten ánimo? Esa es la única palabra, anímate, porque vas a ser heredero de persecución por causa de mi nombre. Eso era lo que Pablo tenía, hermanos, como palabra profética para agarrarse, era esa, que tenía que ir a hacer lo mismo a Roma y que lo iban a descuartizar y también le iban a pegar. Esa era la palabra profética para animarse. ¿Qué le parece? Para mí es un ejemplo. Y mire, y este sí que me impresiona, cuando en la tempestad del mar con Pablo, ¿verdad? Ya Pablo les había dicho que no se fueran por ahí, pero no le hicieron caso. Pero mire, Hechos 25, verso 13 al 25. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. O sea, hermanos, ya no podían hacer nada los marineros, así es que soltaron todo y dijeron: ni modo, aquí a pegarnos a saber a dónde. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. ¿Qué le parecería eso? ¿Le gusta ese viaje misionero? Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Hermano, al tercer día, usted sabe lo que es estar 3 días en esta condición, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Yo solo quiero preguntarles a los que fueron a Mapala. Unos hermanitos fueron a dar una vueltecita ahí a Coyolito una tarde, dicen que iban agarrados así ¿se acuerdan, hermanos? Porque en medio le hacía así. Ahora, usted se imagina, vieron la tormenta que hubo la noche que llegamos, los relámpagos, los truenos y todo. Se imagina lo que hubiera sido estar ahí en medio del mar. Ahora, ellos llevaron varios días sin ver sol, ni estrellas, ni nada. O sea, era un nubarrón, era una tiniebla completa. Dice que ya habían perdido la esperanza de salvarse. No sé ni cómo estaban vivos con tanto miedo, ¿verdad? Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, o sea que además en ayuno, puesto en pie en medio de ellos dijo:
habría sido, imagínense qué calma de hombre, qué templanza, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Ay, hermanos, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Cuántos de ustedes mantendrían la paciencia, la paz y la ciencia, verdad? Con esta palabra profética. Es una palabra profética la que Pablo les está dando. Hermanos, tengan buen ánimo, porque ninguno de ustedes se va a morir, solo la nave se va a descalabrar, va a quedar hecho pedazos, pero ustedes van a sobrevivir, hermanos, tengan buen ánimo. Wow, y en ayuno. Ese es el ánimo que Pablo les da, pero les dice a ellos, tengan buen ánimo. Hermanos, si nosotros por una cosita nos desanimamos, si es que no hemos empezado a vivir la vida cristiana todavía. Y Pablo dice que en tribulaciones, en quebrantos, en naufragios, en pérdidas, en cárceles, apedreados por causa de Cristo. Ay, hermanos, si nosotros por cositas nos desanimamos. La verdad es que creo yo que a veces necesitamos un poquito más de persecución para estar más animados, hermanos, más avivados. O ir a alguna misión a esos países donde no hay libertad para predicar el evangelio. Ir a una misión ahí donde hay caníbales. Mire, tengo unos hermanos en Cristo que están en el África, en un lugar de caníbales, hermano. Yo creo que tenían que estar bien animados para predicar el evangelio en ese lugar, porque si no ya se sabía que eran igual que pollo frito. Sigue Pablo, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Por eso estaba tan calmado, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, imagínense. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Ven cuán importante es la palabra profética. Cuando usted tiene una palabra que ha salido de la boca de Dios, usted sabe lo que Dios ha dicho y usted cree que es real y verdadero el Dios al que usted sirve y que Él siempre cumple lo que dice y lo que promete. Entonces no se va a desanimar, venga lo que venga, venga persecución, venga pérdida, venga miseria, venga lo que venga, usted no se desanima porque usted sabe a quién sirve, usted sabe lo que le dijo, usted sabe lo que le habló, usted sabe a qué lo llamó y usted está seguro, que es más que seguro de que Él es quien le sustenta. Pero el que no tiene una buena relación con Dios, el que no tiene una íntima relación con Dios, el que no sabe que Dios es su Padre y que Dios es el que le ha llamado, el que tiene un poquito de duda de por qué está en el Señor o en la iglesia, fácilmente será desanimado. Pero el que sabe quién lo llamó y el que conoce la palabra del que lo llamó, ese estará siempre animado porque sabe que el que lo llamó no lo deja, no lo abandona, lo sustenta, está con él todos los días de su vida. Y esa es una razón más que suficiente para animarnos. Yo creo que uno de los problemas es que creemos que estar desanimado es como el tiempo, como quien dice hoy hace calor, hoy hace frío, estoy desanimado. No, hermanos, el desánimo es pecado. Yo quiero declararle hoy que el desánimo es pecado. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted de verdad sepa que es pecado y lo confiese como pecado, usted tiene esperanza porque la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado, ¿verdad? Pero si usted cree que es un estado nada más, que no, hoy sí, mañana no, y no se da cuenta que está pecando, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y como hoy usted ya recibió la enseñanza y ya conoce lo bueno y sabe que no se puede dar el lujo de estar desanimado, de aquí en adelante, si usted se desanima y permanece en el desánimo, sabe que está pecando, entonces lo vamos a poder confesar como pecado y tenemos esperanza que Cristo nos limpie y nos libere del pecado. Entonces debemos confesar el pecado de desánimo para ser libres. No es solamente decir cómo me siento, es declararlo como un pecado. Veamos aquí en Números 21, 4 al 7, es el mismo que estábamos hablando. Ya leímos un poco de esto de Números.
Dice, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Hasta ahí habíamos leído, seguimos. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Fíjese, porque estaban murmurando. Y murió mucho pueblo de Israel. Esta es la parte que quiero. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Primero se desanimaron, después murmuraron, pero cuando vino la consecuencia de su pecado, las serpientes que los mordían, entonces ellos reconocieron y fueron a Moisés y pidieron perdón por su pecado. Reconocieron que habían pecado contra Dios y contra Moisés. Ahora, amados, en lo espiritual, cuando nosotros nos desanimamos y comenzamos a murmurar, también vienen serpientes contra nosotros. No que Jehová nos lance las serpientes, sino que dejamos puertas abiertas para que espíritus inmundos comiencen a atormentarnos. Y entonces por eso necesitamos inmediatamente declarar nuestro pecado y pedir perdón. Si ha murmurado contra el líder de grupo, contra los pastores, contra quien sea, necesita venir como el pueblo vino delante de Moisés y reconocer que ha pecado y pedir perdón. Entonces ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y el último pedacito, y Moisés oró por el pueblo. Es importante que confesemos el pecado y que el líder ore por el pueblo para desligarlo de todo pecado y de toda consecuencia. Otra cita en donde quiero que veamos que el desánimo es pecado, ya en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 12, verso 1 al 5. Espero que estén recibiendo algo, hermanos, que su vida sea edificada. Por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Fíjese aquí, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué es lo que dice que debemos de hacer para que no se canse nuestro ánimo o para que no nos desanimemos? Que consideremos todo el sufrimiento de Jesucristo y aún el oprobio y todo lo que recibió en contra de sí mismo, pero que aún así él no se desanimó. Jesucristo no se desanimó. Él sabía cuál era la visión, él sabía que tenía que seguir y cumplir la voluntad del Padre. Aunque lo azotaron, aunque le metieron la lanza, aunque le pusieron la corona de espinas, lo escupieron, se pelearon sus vestidos, a él nada lo desanimó. Lo vendieron, lo traicionaron, pero él tenía los ojos puestos en la visión, en el propósito del Padre, en el propósito de Dios, en el cumplimiento de la palabra profética que le había sido dada desde antes de la fundación del mundo. Así es que a él nada lo desanimó. Por tanto, nosotros tenemos la responsabilidad de despojarnos de todo peso y de todo pecado que nos asedia, que está queriendo sacarnos del camino, está queriendo que nos desanimemos, pero tenemos que despojarnos para correr con paciencia la carrera de la fe y llegar a la culminación y a la meta y al punto donde Jehová ha dicho que tenemos que llegar, cada uno y también como congregación. Tenemos que despojarnos. Levántese y despójese, hermano. Comience a despojarse, no solo físicamente, ¿verdad? Esto es un acto profético, pero comience a sacar de su corazón todo pecado de desánimo, todo peso que está sobre sus espaldas, todo yugo, todo lo que le impide correr con paciencia la carrera de la fe. Comience a renunciar, por favor, allí en su corazón, de todo aquello que le produce desánimo y lo que le impide estar animado. No importa
importa lo que te pasó ayer, no importa lo que te pasó hoy en la mañana, no importa lo que te dijeron o te dejaron de decir, tú ahora puedes renunciar y ser libre para animarte en Cristo Jesús y mirar que si Cristo cumplió, tú puedes cumplir también. Tenemos la gracia y la capacidad en Él. Comience a hablarle ahí al Señor. Esto es algo personal. Háblele al Señor, hermano. Hable con Dios, por favor. Siga. Dice, quédese en pie todavía, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes. En otra versión dice: ni te desanimes cuando eres reprendido por Él. Muchas veces cuando estamos bajo la reprensión o la disciplina del Señor, nos desanimamos. Pero Dios nos corrige y nos disciplina porque nos ama. Y el propósito más bien es que seamos limpiados para seguir estando animados, hermano. Ahora, cada uno tiene responsabilidad de animarse, pero también nosotros tenemos responsabilidad con nuestros hermanos. Quiero que todos así en pie como estamos podamos ver Primera de Tesalonicenses 5, vamos a leer. Puede leerlo en la pantalla si quiere, del 9 al 11 y luego el 14. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Estamos en la misma línea de lo que hablamos en Hebreos. Para que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente por Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y luego dice en el verso 14: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, o sea, a los desanimados, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. O sea que también como hermanos tenemos la responsabilidad de animarnos unos a otros con el Espíritu Santo que tenemos cada uno. ¿Cuál es nuestra responsabilidad personal? Arrepentirnos del desánimo, confesar el pecado, que nuestro líder ore por nosotros, animarnos en la palabra profética, animarnos en la visión. Esta es nuestra responsabilidad como individuos, pero nuestra responsabilidad con los hermanos, los unos con los otros, es animarnos unos a otros, como lo dice la escritura anterior. También os rogamos, hermanos, que amonestéis, y eso es para todos, a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Y anteriormente decía: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces yo voy a pedirle algo en este momento, que usted se vuelva a su compañero, no a su esposo o a su esposa, busque otro hermano, ¿verdad? Y comience a darle palabras de ánimo, pero palabras espirituales de ánimo, conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Comience a recordarle la palabra profética. Comience a declararle que él ha sido llamado por Dios para cumplir las buenas obras. Y si ya está animado, que se anime aún más el hermano. Animémonos unos a otros, hermanos. Aleluya. No se quede nadie sin animar al hermano. Todos tenemos que animarnos unos a otros. Asegúrese que todos reciben palabra de ánimo.